Durante 6 años fue el programa emblema del kirchnerismo. Y también está con nosotros para compartir el programa el señor José López. Hola José, ¿cómo va? Bienvenido José, secretario de Obras Públicas. Pero con el cambio de gobierno, 678 se desmembró y la situación actual de sus periodistas para muchos es un misterio. ¿Cómo se siente ahora después del 678? Me siento muy bien, no soy nostálgico en general. Yo siempre pienso en el futuro. Es imposible refutar la presunción de la corrupción, la presunción. Y es imposible refutar la estadística del hambre, que es cierto. El hambre en la Argentina y la desnutrición figuró en el estatus, en el estadio de los índices toda la vida. Por lo cual adjudicarle a Kirchner que logró hacer unos cambios interesantísimos en la sociedad. ¿El modelo de comunicación para usted era 678? No. ¿Te pareció democrático 678? ¿Cómo no va a ser democrático un programa porque tiene una determinada orientación? ¿Cómo es la vida post-kirchnerismo dentro del macrismo? Bueno, muy solitaria, muy triste, sin trabajo. ¿Buscaste trabajo y te dijeron que no? ¿O estás esperando que te llamen? No, he buscado y me dijeron que no. Hola, esta será una manera, nuestro intento de comunicarnos ante una situación clara de censura, de afectación a la libertad de expresión en la Argentina. Estamos en una apuesta de este pequeño y modesto estudio que hemos armado aquí en mi casa. Pareces un panelista de 678. Jorge Dorio en Clarín. Haber conducido 678 me quitó trabajos. Quería hacer un juicio porque no tengo por qué soportar un despido en el cual ni siquiera tuvieron la valentía de llamar y explicar por qué decidían no continuar una relación laboral. Es un delirio, viste, que ellos vayan a sacarle guita al Estado. Ellos no le están sacando guita a Macri, le están sacando guita a todos, no se están sacando. No tengo nada que explicar, yo soy esto, la gente que me conoce sabe lo que soy. El pasado ya está, se hizo lo que se hizo, ahora hay que mirar hacia adelante. Bien, con nosotros Jorge Dorio, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, trabajás en teatro. Trabajo en teatro, trabajo en la 750. Pido perdón porque estoy en un estado calamitoso como casi de todos. difonía. Pero hay un par de cosas que es interesante destacar en términos comunicacionales. En principio, el informe empieza con la presentación de un delincuente, ¿no? Sí. Es curioso. ¿Qué te parece, José López? Un delincuente. Pero nos parece a todos un delincuente. Bien. Lo que no se sabe es cuál es la otra parte de la banda de delincuentes, los que le entregaron el dinero, ¿no? Pero bueno, además de algunas otras cosas, no vamos a meternos en ese caso específico. Segundo, son segmentos tomados de momentos de conducción que ejercían algunos de mis amigos, Lucho Galende, por ejemplo, habla también Orlando Barone. No sé por qué voy a dar cuenta yo del gran trabajo que hicieron mis compañeros a lo largo de los otros años que duró. Pero quiero decir otra cosa. En principio, personalizar cualquier tipo de situación profesional es pavote, lo vamos a decir delante de una dirigente sindical, ¿no? Que bien sabe de eso. Pero lo que hacía 678, personalizar. Justamente la dinámica de 678 era personalizar. Era ad hominem, eran periodistas que no piensan como nosotros. Le hacemos un informe. Yo fui víctima de 678 con informes absolutamente maliciosos. Sí. No había, al menos durante los años en que yo conduje el programa, justamente una de las primeras cosas sobre las que hablé, incluso en ese espacio, fue de la bajeza del argumento ad hominem, que es lo que se hace cuando se pone a José López como emblema invitado de 678. ¿Sí? Recuerdo, hablamos mucho de eso con tu madre, con Silvia, que fuimos jurados de un par de concursos literarios. Bien, primera cuestión para no tomar en cuenta este informe como definición de 678. Se pone un delincuente como emblema de los invitados. En el programa se invitó semana tras semana, con insistentes llamados telefónicos que además se pasaban al aire, a un montón de dirigentes opositores, aceptaron 2 o 3. ¿Y con los periodistas? Con los periodistas también, hablando de dirigentes opositores y también de periodistas opositores. Me refiero a los informes. Sí, eran tremendos. ¿Tenés alguna autocrítica respecto de eso? Bueno, la autocrítica puede ser, puede tener que ver allí donde se nombró a periodistas que no tuviesen que ver con la política del medio y que se viesen empujados a eso. Creo que no es el caso de los periodistas que se puede haber denostado en el programa. Quiero decir que del mismo modo, para decirlo más sencillamente, así como el compañero Cook definió alguna vez al peronismo como el hecho maldito del país burgués, creo que 678 fue el hecho maldito del periodismo burgués en un sentido muy... ¿Cómo es?
678 fue... No, 678 fue el hecho maldito del periodismo. O maldecido. Sí. Maldecido puede ser también. No, maldito. ¿Volverías a hacerlo? ¿Volverías a hacerlo? Sí, volvería a hacerlo. Llamar a Alberto. Volvería a hacerlo. Alberto no me llamó, un productor privado. Que Jorge, quiero volver quiero traerte al 2019. Claro. Recién estábamos discutiendo, por ejemplo, Lamens Mirta. ¿Cómo lo ves eso? A ver, una vez más, si tengo que empezar a hablar de ese espacio televisivo, tendría demasiadas cosas para decir, demasiado críticas quizás, ¿no? ¿De Mirta? Claro, ¿Por pero muchas cosas, su alineamiento abierto, su crítica sobre el gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, yo fui, mira, en el gobierno de Alfonsín yo tenía 20 y pocos años, todo el mundo sabía que tenía una militancia peronista añeja, fui nombrado gerente de la radio oficial más importante del país, fue un gobierno donde no hubo persecuciones. Y en cuanto a la televisión pública, mi queja... Perdóname, Jorge, ¿vos decís que Mirta persiguió a Alfonsín? No, Mirta se sintió perseguida por Alfonsín. Se sintió dijo públicamente que en realidad la habían limitado, que no trabajó. Yo creo que en los medios públicos efectivamente suele haber una política cuando cambia la administración de cambio de staff. Esto es así. Te quiero decir más todavía. En la TV pública yo fui, no diré censurado, sino no contratado por específica decisión del canal en el programa que más me hubiera gustado hacer, que era acompañar a mi amigo Juan Alberto Badilla en su último año de televisión. Me dijeron digo, no salía a victimizarme por eso, igual que no salía a victimizarme por el final de 678. Pero entonces yo no entiendo, el periodismo militante que le hace juicio al Estado cuando lo sacan del aire. ¿Vos qué opinás de eso? Tus compañeros que le hicieron juicio al Estado cuando lo sacaron del aire. A ver, soy testigo de uno de esos juicios, el de Edgardo Moca, donde simplemente me limité a declarar la dinámica que había. Deberíamos recordar que el acuerdo que se había hecho entre el neogobierno, el flamante gobierno y la oposición, era que para evitar justamente este tipo de dislates, se continuase durante 2 años con la administración. Pero eso no pasa en ninguna administración de ningún canal. Cuando digo que se había acordado, era una ley que pretendía ir más allá justamente de este tipo de cuestiones. Bien. ¿Pero que 678 continuara ahora? No, ni loco. Ahora, ¿qué te parece hoy cómo está el canal público, la televisión pública? ¿Te parece democrática? ¿Te parece que está...? A ver, no hay televisión democrática en el sentido en que lo querés entender. Quiero decir, para el ejercicio de la democracia está el Parlamento, no los medios. En el caso de los medios privados, mucho menos porque tienen intereses económicos, son empresas. Quiero decir que la televisión pública puede servir en un contexto como el que había en aquel momento, donde no había ningún tipo de voz privada que estuviese difundiendo las políticas del gobierno, pudo servir... ¿Vos coincidís con algunos kirchneristas o varios kirchneristas que hablan de blindaje mediático a favor del gobierno? Pero vos no. Sí, no. Bueno, yo creo que hay blindaje por temas. Está bien, bueno, sí, los temas que interesan. Pero en general digo, no del gobierno, de todo el mundo. A ver, quiero decir, blindaje por temas. ¿Puedo decir que hay blindaje de periodistas deportivos? No, que hay blindaje de artistas. No, Fabián, a ver, no. El blindaje tiene que ver solamente con un aspecto, pero caramba, es nada menos que el aspecto económico. Del aspecto económico depende la vida de las personas que no van a recibir los medicamentos de HIV. Los chicos que, por ejemplo, como hubo un caso emblemático que se supo, pero hay muchos casos más, que murió porque se le cortó el suministro eléctrico en un chico electrodependiente, en un barrio humilde de Lomas de Zamora. Los jubilados, las personas que se mueren de frío en la calle, todo esto depende de un solo aspecto que es el económico. El blindaje es económico. Sí, te hago pregunta doble. Sí. ¿Te jode que te hablen de que vos conducías un programa de periodismo militante y crees que ahora hay periodismo militante? Creo que lo único que hay ahora es periodismo militante, absolutamente. Lo digo abiertamente, sí. Por ejemplo... Por ejemplo, nombrame vos un programa periodístico cualquiera. No, yo creo... La Nata, para vos, te pregunto... Pero... Fabián, querido, somos... Pero el entrevistado sos vos, no yo. Es militancia económica. No, ya sé, pero los dos vivimos en Washington. Lo que digas ¿qué pasaría ante un diálogo así en el debate? Mira, en Fox News se lo defiende a Trump y en CNN se lo mata. Bueno, las 24 horas del día. Luego, nadie se preguntaría si la Nata es un hombre que no tiene una posición tomada. ¿No es también periodismo militante? Sí, Víctor Hugo también, sí, por supuesto. ¿En los dos casos es por dinero o es una cuestión ideológica? No, a ver, el caso de Víctor Hugo ha defendido valores a lo largo de su vida. Es un hombre de izquierda, no es peronista. Es más, pero la criticaba la Nata lo hace por plata. Antes. Pero los criticaba y de un día para el otro pasaron a ser sus ídolos. Insisto. Víctor Hugo no es peronista. Como cualquier uruguayo es lo más lejano que hay a un peronista, salvo cualquier gorila vernáculo. Y en un momento, cuando apareció un enemigo común, que es el Emporio Clarín,
Entonces Víctor Hugo empezó a mirar de otro modo esta política. Esta es la historia. Él denunció antes que el gobierno se encargara de avanzar sobre el tema papel prensa, etcétera, de denotar las políticas de Clarín. Los dos como... Pero no son lo mismo. En el caso de la nata creo que sí, hay una cuestión de dinero, que hay una cuestión de narcisismo desenfrenado, y hay una especie de inverecundia difícil de comparar con la de cualquier otra persona. ¿Cuál fue el mejor y peor momento para un periodista? ¿En qué sentido? Desde el 83 para acá. Bueno, ¿Qué gobierno? De laburo. El 84, de todo, de laburo, de libertad de expresión, de todo. Mira, el 84 y el 85 fueron grandes años para el periodismo. Insisto, yo trabajaba en una radio oficial y no hubo jamás una sola recomendación respecto de ninguna política. De hecho, renuncié yo por pudor después de haber visto que estaba torciendo las intenciones de la conducción de la radio. Me pareció que era lo lógico. ¿Y el peor año? ¿Cuál sería los peores años para ejercer periodismo? Aquellos en los cuales parece que no hay censura y la censura se ejerce igual. Estos, por ejemplo. En algún momento del menemismo pasó algo parecido también. Nadie te decía que no hicieras algo, que no dijeras algo. El problema es que no tenías dónde diablos hacerlo. ¿Vos creés, como dicen los intelectuales, artistas, figuras del kirchnerismo, que la patria está en peligro? Sí, ciertamente, pero me parece que hay que aclarar esos términos. Yo creo que en la Argentina, es más largo de desarrollar, pero creo que la Argentina es un proyecto que nunca empezó. La Argentina siempre estuvo por empezar, siempre está por empezar. La Argentina es una meta, no un punto de partida. Si no tenemos claro esto, va a ser muy difícil que entendamos lo que está pasando en la política, porque no entendemos bien lo que pasó en la historia. Aquellos que dicen que no hay que mirar para atrás, básicamente gente del oficialismo dice, no miremos hacia el pasado, porque, es una trampa. A vos te molestó que el informe comenzara con José López, pero es un hecho. José López estuvo y fue aplaudido. Sí. Decíamos con Débora, mirá, lo aplauden. Iba a preguntarte por eso. ¿Cómo? La corrupción. A ver, dale. Ustedes lo aplaudían. Claro. No, ustedes no, en principio digo. Bueno, los que estaban ahí sentados, tus compañeros, lo aplaudían, lo recibían, chacoteaban. Sí, no fue una vez sola, fue varias veces. Mi pregunta es, porque yo en ese momento, con otros colegas de distintos medios, ya estábamos denunciando la corrupción y un eje central, el señor Devido, otro habitué, compañero de tertulia del programa, y José López. Entonces, quiero decirte, la pregunta es, ¿no te parece que quizás algo de razón teníamos los que decíamos lo que vos decís ahora, en el momento que tenían todos los medios, todo el poder, todo el Estado? Todos los medios, todo el poder. Sí, señor. El Estado tenía Canal 13, tenía Telefe, tenía Canal 9, tenía América, tenía Radio Mitre, tenía, por favor, me extraña, medio. ¿Pero vos qué querías? Salgamos del tema mediático. No, quería aclarar esto. Sí. Una cosa es José López, un tipo al que se lo encuentra tirando unos bolsos de los que nadie sabe de dónde vino la guita, se va a saber pronto. Estas cosas más tarde o más temprano aparecen. Ya terminó el juicio, ¿vos te enteraste? ¿Cómo? Ya terminó el juicio, José López. Sí, pero ¿se sabe de dónde vino el dinero? Sí. De los empresarios. Léelo en los diarios. De la coima. ¿De la coima quién la pagó? ¿Empresarios? La coima que empresarios que se los exigían. O sea, es que la sofística no es sofística. Es sofística. Perdón, no es sofística. Es una sofística. Yo te preguntaba por Vos al negar eso, lo que estás haciendo es negando la totalidad del Poder Judicial de la Nación. No, en absoluto. Estoy diciendo que el caso López es vos estás diciendo, si vos estás empezando a cuestionar todo de esa manera, cuando son expedientes que son grandes como una habitación, lo que te digo, lo que estás haciendo es una sofística. Perdón, los expedientes grandes como lo que sea, tienen Usted no hacían periodismo, ustedes lo que hacían era polemizar. Entonces eran grandes polemistas. Y eso es una cosa distinta del periodismo, porque vos hablaste del periodismo burgués y me parece que es una ofensa para el oficio de periodista, porque el periodismo es intrínsecamente revolucionario. De la Revolución Francesa hasta acá, justamente el periodismo surge con esa impronta. En cambio, porque decía la verdad oculta en el poder que la ocultaba. Claro. 678 entonces, no. 678 era polemista. Que es muy loable lo de ustedes, que sea polemista me parece perfecto, pero mezclar la polémica con el periodismo es el problema de la enfermedad en la Argentina. Y eso te lleva a ese sofisma que me acabas de decir, donde estás diciendo José López nació de la nada, ahora resulta que Devido también estaba con tenía las mujeres en la CIGEP. ¿Por qué? Pero claro, no me digas eso, no me vas a tener que repasar porque no estoy subestimando tu capacidad intelectual. No, estás usando palabras que quieren decir otra cosa. Sofisma no quiere decir esto. Sí, sofisma quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? Sofisma, no, me vas a remontar a los griegos. Está claro que estudié griego 6 años para leer a los griegos. Con lo cual, algo puedo hablar de los sofistas. Entonces te lo digo. Un sofista era, te lo digo en palabras de Aristóteles y en palabras de Platón, un sofista
era aquel que decía algo que parecía una verdad, pero en realidad era una falsedad. Y esto es lo que está pasando acá. No. Vos estás tratando de decir algo como, vos estás planteando un escepticismo general, que te aclaro que los escépticos son hijos de los sofistas, un escepticismo general frente a algo que la justicia dijo que el señor tenía plata, mala vida, y muchos empresarios dijeron que tenían que pagar coima porque gente del gobierno anterior se la pedía. Eso es lo que dijeron ellos. Después vos tendrás una verdad revelada de otro lado. No tengo ninguna verdad revelada. Lo que digo es que los nombres de los empresarios y las confesiones, muchas de las confesiones, y no hablo de José López, que es un delincuente. Ahí está el escepticismo del que hablaba. ¿Cuál escepticismo? Pero estás generando un escepticismo general, por lo cual lo único verdadero es lo que dice Cristina Fernández. Digámoslo más claramente. Hubo empresarios que efectivamente pagaron coimas y no fueron coimas demandadas por el gobierno. Hay una dinámica de la obra pública por la cual, perdón, ¿por qué este gobierno se negó a estudiar, digamos, a investigar toda la obra pública? No, yo hice 65 denuncias en las cuales probablemente había cohecho de gente de tu gobierno, del gobierno anterior. Está claro, ¿no? Igual que eliminar la justicia. No. Tenés una oficina de corrupción que se niega a investigar. Ahí está el sofisma. Y dice públicamente que se niega a investigar. Ahí está el sofisma. No es sofisma. Porque con tu sofisma llegás a Adrián Eva. Sabemos que hay maldad en el mundo, porque está la manzana y demás, ¿entendés? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con tu flaco que se afanaba la plata de lo que querías decir? Ahí está el punto. Pues todo arrancó porque vos repreguntaste, dijiste ¿qué empresario? Sí, claro. ¿Y qué te vas a contestar con esa pregunta? No, que la cuestión es detectar justamente cuando hay cohecho, además del miserable que recibe la propina, tiene que haber un tipo que está pagando para quedarse con una obra determinada. Esto es lo que no está resuelto y además esto es lo que tiene que resolverse no solo respecto de los años del kirchnerismo, sino de toda la obra pública de los últimos años. Yo te quiero, una de las cosas por las que me encanta Intratables es por debates como este que ustedes dos han protagonizado. Ahora tengo que preguntarte esto. Vos vas de candidato a diputado por el Frente Dignidad Popular. Por el partido Dignidad Popular. Es el de Cunio. Es el Santiago Cunio, sí. ¿Ahí no está Debido? Justamente, por eso quise marcar una división. ¿Para vos hay diferencias entre López y Debido? Pero hay diferencias enormes entre López y Debido. Sencillamente la que Debido es inocente. Está condenado por la tragedia de 11. No está condenado. Sí, por la tragedia de 11 sí. Perdón, a ver, la condena, Debido en principio está preso de manera absolutamente imposible de sostener en un sentido jurídico. La condena de la tragedia de 11 es una condena, digamos, a ver, que no tiene que ver con una culpabilidad directa en términos de dolo eventual y tipo de cosas. Estamos en un Estado de Derecho, la justicia lo condenó, esto es información. En un Estado de Derecho, mía, Débora querida, en un Estado de Derecho no tendría que estar presa una persona que no fue ni imputada ¿Está condenado? Perdón, estoy hablando del resto de las causas. Estoy hablando de 11. Pero, pará, no. Estoy hablando de nuestros compatriotas muertos. ¿De cuánto es? Entonces, a ver, ¿de cuánto es la condena? Si no me equivoco, 5 años y 10 meses de prisión. Sí. Bueno, no es una condena firme porque todavía no... No, sí, bueno, está condenado. Por supuesto que hay instancias de apelación. Pero por respeto a los muertos, Jorge. Pero por respeto a los muertos, todo lo que dijiste de la autoridad pública. Por respeto a los muertos habría que sacar. 5 años y 10 meses de prisión. Ahora estamos hablando puntualmente de Debido. Por respeto a los muertos debemos recurrir a la justicia tal como se debe ejercer. La tragedia de 11 se está usando como ariete político. Vamos a hacer como con Menem. Vamos a hacer como con Menem. La Corte Suprema 24 años más. Yo te digo, hoy información de la Argentina de hoy, agosto, está condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el juicio que empezó, y hay que decirlo y reconocerlo, durante el gobierno kirchnerista. Y con toda celeridad finalizó, entre otros, con la condena de Julio Debido a 5 años y 10 meses de prisión. La detención de Debido y la de muchas otras personas, incluido más allá de la simpatía que nos provoquen, Cristóbal López, de Sousa. Yo estaba hablando de Debido, si querés desviarlo, lo desviamos. La detención de Debido, y de 11 particularmente. En un estado de derecho. ¿Es posible? ¿La condena? La detención. Está condenado, sí, claro. No es, pero bueno, caramba, si hay... ¿Vos estás preguntando? Yo te contesto. Bueno, si hay instancias... Yo estoy esperando la respuesta a mi pregunta anterior sobre lo que denunciábamos a José López cuando ustedes lo aplaudían y se sacaban fotos. No me hago cargo de ustedes aplaudían, y además lo que sí puedo ver... Porque me parece que por ahí en eso nos podemos reunir, por supuesto. Tu inicio. Por supuesto, y es muy posible que se lo haya aplaudido, pero garantizo, doy fe, pongo las manos en el fuego, que nadie sabía que era un chorro. ¿Y de Debido qué pensás? ¿Vos de Debido ponés las manos en el fuego por Debido? ¿Vos crees que es una persona totalmente honesta? Absolutamente. No está preso porque intentó desviar y ocultar pruebas en una investigación sobre corrupción en Río Turbio. Esa es la causa. Hay una decena. Sí, señor. Ya se tiene el juez Rodríguez. Hace muy poco tiempo, muy pocos días, se acaba de revelar la forma en que se armó la causa de gas. Porque si no, acá queda todo flotando y... Ahora volvemos. Quiero decir que vos decías que lo que no te gustaba de Intratables es que tiene mucho ritmo, pero contestás corto.
Vas al hueso. Soy difónico. Ah, por eso. Entonces te vamos a invitar siempre que estés difónico. ¿Sabés por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque Canon nos garantiza un descanso profundo y renovador. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Colchones Canon, mira. Canon es mi colchón. Oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon es mi colchón. Oh, oh. La razón... Acá estoy, la razón de mi vida. La razón de la disfonía es porque estás desnudo en la obra de Sex. Voy a aclarar, podría ser, pero en ese caso no solamente tendría una disfonía, sino que también estuviera afectado mi aparato reproductor, por ejemplo, me estaría estornudando, lo cual sería repugnante. Lo que es verdad es que se acuesta con más de 30 personas cada noche. ¿Quién? Usted. Vos. En la cama del primer piso usted invita a que todo el mundo se acueste con usted. Sí, te vi circulando más o menos con mirada distraída porque había cuerpos desnudos de mujeres. No, te estaba escuchando atentamente y no quiero recalcar sobre ese punto porque creo que tuvo una anécdota, una metáfora bastante machista en ese punto. Expliquemos que Jorge está en la obra Sex, por eso. Es una obra fantástica, una obra dirigida, concebida por Muscari con un coreógrafo impresionante como Matinap, con una producción que hace que uno viva tranquilo durante la obra, etc. Es un gran espectáculo. Lejos de tu afirmación, si hay algo que la obra no tiene, es una reivindicación ni del machismo, ni de ningún otro tipo de sumisión miserable como la que tiene nuestra sociedad. Una pregunta, si supongamos que gana Alberto Fernández, Cristina Fernández. Sí. Ustedes vienen con todo, la venganza... No, La venganza será terrible es un programa que hice con Alejandro Dolina y que justamente hacía ¿Qué le va a chistes pasar a la acerca de nata, por ejemplo? ¿Lo van a...? A ver, la nata era una... A ver, vos recordarás, querido Seferino, que en su momento se decía, va a desaparecer TN. Lo que desapareció fue 678, no TN, ¿no? Digo... Porque perdieron. Porque perdieron el gobierno. Pero escúchame... No tendría que suceder. ¿Qué? Entonces si pierde, no tiene que digo que desaparecer la tenga que nata. suceder. Estoy dando un hecho. Estoy diciendo que lo que se denunciaba de un gobierno que perdió, el gobierno que ganó lo ejerció sobre... otros productos, pero además digo, son canales están privados. Atribuyendo a Alberto Fernández intenciones que él jamás negó y que además han planteado sobre esto. Él tiene una posición. Pero en el libro sinceramente ustedes vienen dice con todo, es una horda de unos que avanza desde el fondo de la historia cuando hay candidato a presidente que tiene una intención mayoritaria que está diciendo claramente que las reglas del juego del futuro son distintas. Fuiste conductor, tengo una pausa encima. Sí, una sola cosa. Bueno, vos sabés, conocés la... Conozco esta dinámica, pero una sola cosa, y creo que tiene que ver con el mismo berretín de la historia argentina. Si alguien se pone a preguntarle a alguien por qué es antiperonista, se va a descubrir por qué pasan estas cosas, en vez de preguntarnos a nosotros por qué somos peronistas. ¿Quién de ustedes avala el bombardeo del 16 de julio del 55? ¿Quién de ustedes critica el aguinaldo? ¿Quién de ustedes critica cosas como la jubilación, el voto femenino, cualquier cosa? ¿Por qué son antiperonistas? Yo tengo una duda, nada más. Dale, yo tengo una pausa, vos una duda. Cortito. Si estas personas, ¿no?, que dicen que firmamos la carta, lo hacen por intereses económicos, ¿qué interés económico hay durante 4 años del macrismo para quienes firman una carta kirchnerista, para quienes sostuvieron durante estos 4 años una posición kirchnerista? Bien, señor, muchas gracias. ¿Vas a volver? Pero cuando quieran. Muy bien.